Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Hugo Valadez, gerente de vinculación del Consejo Mexicano de la Carne, Comecarne. A nombre de Comecarne y AgroGlobal, les damos la bienvenida a este webinar que lleva por nombre Impacto del Bienestar Animal en la calidad de la carne. Les comparto que al concluir la presentación tendremos 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas, que será moderada por Rodrigo Piñal del equipo Comecarne. Las preguntas serán exclusivamente vía chat y se seleccionarán de manera aleatoria, por lo que les pedimos que en la parte inferior de su pantalla seleccionen chat y escojan la opción mandar a todos los panelistas y asistentes para que podamos visualizar las preguntas o comentarios que realicen. Esperamos contar con el tiempo suficiente para poder responder todas sus preguntas. Antes de iniciar con la presentación, quiero compartirles una breve semblanza de nuestros ponentes e invitados. Bueno, pues Nicolás Carbonell es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Nacional de Córdoba y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta misma universidad. Se ha especializado en bienestar animal en animales de producción en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, obteniendo el título de máster en bienestar animal. Es actual director de AgroGlobal, un centro de innovación y educación agropecuaria. Su principal enfoque es la promoción, vinculación y profesionalización del sector cárnico a través de la dirección y la co-creación de proyectos de aplicación tecnológica para el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial. Por su parte, Gonzalo Aleu es médico veterinario por parte de la Universidad Católica de Córdoba, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta misma universidad y de la Universidad Nacional de La Rioja, en diversas carreras de grado y posgrado, así como también en la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Miguel Ángel Hernández en España. Es especialista en ciencia y tecnología de la carne y productos cárnicos. Cuenta con un máster en ciencia y tecnología de los alimentos y es doctor en ciencias agropecuarias, completando su formación de posgrado en ciencia y tecnología de la carne en el IRTA Monels en España. Forma parte de Red Internacional CITED de España, Productos Cárnicos Más Saludables Healthy Meat, y hoy se desempeña como profesor del diplomado en calidad de res y carne bovina en AgroGlobal. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Nicolás y Gonzalo, quienes estarán presentando este tema de bienestar animal. Pues sean bienvenidos, Nicolás y Gonzalo. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la introducción. Muy buenas tardes a todos los que están presentes en la charla de hoy. Bien, para comenzar y comentarles cómo vamos a estructurar la charla con Gonzalo Aleu, la idea es, en una primera instancia, hacer una introducción y explicar al día de hoy por qué se está hablando de bienestar animal, ¿sí? Después, para seguir ya entrando en lo que es comportamiento de los animales y cómo estos pueden afectar a la calidad de la carne si nosotros no los entendemos. Y por último, para finalizar, lo que vamos a hacer va a ser un recorrido dentro de una planta frigorífica, detectar cuáles son los puntos críticos dentro de la planta, con qué indicadores podemos medir el bienestar en cada uno de estos puntos críticos y cómo esto puede repercutir positiva o negativamente sobre la calidad final de la carne. Bien, para comenzar, a ver, un poco para entender hoy por qué estamos sentados acá hablando de bienestar animal, uno de los principales factores influyentes es el consumidor y la opinión pública, ¿sí? Al día de hoy, muchos de los consumidores, cuando hablamos de carne, tienen como referencia todas estas imágenes que yo puse en esta diapositiva, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar la huella de carbono, se habla de carne y se lo relaciona en cierto punto con producción de metano, con deforestación, con calentamiento global, con maltrato animal, también es uno de los factores. Entonces, al día de hoy, el bienestar animal es una de las herramientas para probar que dentro de todo esto que se está pensando, no todo es real, no todo es cierto, y que hay cosas que dentro de la producción de carne sí se hacen bien. Entonces, una pregunta común, si nosotros se la hacemos evidentemente a un consumidor promedio y le decimos dentro de este grupo de animales, ¿el de la izquierda o el de la derecha se encuentra mejor? ¿Cuál tiene un mejor bienestar animal? Seguramente el consumidor promedio lo que va a hacer va a responder, los animales de la izquierda se encuentran mucho mejor, tienen un mejor bienestar animal. ¿Por qué?
porque están pastoreando y porque están libres. Y la realidad, y lo que tenemos que entender, principalmente nosotros como eslabones de la cadena productiva de carne, es que esto no es cierto, ¿sí? Hay que entender que el bienestar animal es mucho más complejo. No que un animal esté pastoreando y libre en el campo significa que un animal está bien, ¿sí? Que tiene un buen bienestar animal. En el peor de los casos, en la imagen de la izquierda, podemos estar pensando de que sí, el animal tiene comida, pero tiene sombra, tiene agua, se encuentra tranquilo en función de si hay depredadores o no cerca de los animales. En contraposición, si analizamos la imagen de la derecha, podemos pensar que ese animal tiene agua, tiene comida, tiene sombra, de salud se encuentra bien, no tiene lesiones, no tiene enfermedades. Entonces, en este punto la idea es llevarnos dos conceptos. Uno, primero nosotros como técnicos, entender de que el bienestar es multifactorial, que es complejo y que depende de un montón de variables que no solamente sean que esté libre y que esté pastoreando. Y el segundo concepto importante de llevarse es que el consumidor quiere lo de la izquierda. Entonces hay que mostrarle en cierto punto y nos tenemos que agarrar de eso para entender que el consumidor le puede llegar a traer un poco más la vaca pastora. Entonces se lo mostremos, más allá de que la producción nosotros sepamos que la hagamos bien, le mostremos lo que el consumidor quiere ver. Y hablando un poco de consumidor, estos son los consumidores que tenemos hoy en día. Entendiendo que ya las nuevas generaciones, y estamos hablando de generaciones de millennials en adelante, que son los consumidores actuales, la generación Z son algunos consumidores que se están incorporando recién, pero ya están empezando a tomar decisiones, son los que nos están demandando este tipo de justificación de producción. ¿Sí? Estos son consumidores que están preocupados por el ambiente, están preocupados por la salud del animal, por el maltrato, si se los maltrata o no, por cómo se hizo el producto, quieren saber la trazabilidad, por dónde pasó, quién estuvo afectado en cada eslabón de la cadena. Ellos requieren y necesitan eso para comprar un producto, pero a la vez estos consumidores son nativos digitales, es decir, están bombardeados de información, están bombardeados de redes sociales y hay mucho de lo que vimos en la primer filmina que les llega todo el tiempo. Entonces, hay una balanza en la cual nosotros como técnicos, como productores, como industriales, tenemos que mostrar que las cosas realmente se hacen bien y uno de los puntos para basarnos es el bienestar animal. ¿Sí? Además de la huella hídrica, de la huella de carbono, demostrar que las cosas en la producción de la carne se hacen bien. Intentar mostrar los beneficios que tiene el consumo de la carne, que la producción de carne no es mala. Y una de las herramientas que tenemos nosotros es el bienestar animal. Estas son algunas de las prácticas que este tipo de consumidor que vimos recién, que son de los millennials en adelante, están empezando a implementar. ¿Sí? Los vegetarianos ya vienen hace rato, el veganismo, ¿sí? Los flexitarianismos que empiezan a consumir, empiezan a cambiar sus dietas, los consumidores preocupados por el clima, estos son una nueva moda de consumismo en los cuales no compran un producto si no está certificado que no tuvo un impacto en el ambiente, hablando de huella hídrica y huella de carbono. Sí, también están las dietas que empiezan a reducir el consumo de carne. El tema es que esto no es solo una apreciación personal de los consumidores, también hay políticas que están favoreciendo la reducción del consumo de carne. Entonces, estas son todas cosas a tener en cuenta para nosotros, los involucrados en la cadena de la carne, para saber qué tenemos que mostrar y en qué y con quién nos estamos enfrentando actualmente. Esto para cerrar un poco la introducción de consumidor y por qué estamos hablando de bienestar animal hoy. Esto es un estudio que se hizo en Latinoamérica sobre consumidores. Bien, y acá hay 3 puntos a resaltar que es sumamente importante. En el estudio dio que el 90% de los consumidores piensa que el bienestar animal da lugar a un producto más apetecible. Eso es positivo para nosotros. El 42% dijo que compraría productos con sellos de certificación. También eso es positivo para nosotros porque son herramientas que tenemos para demostrar que nuestra producción cumple con normas internacionales de bienestar animal. Pero, en contraposición, si vemos el último recuadro, vemos que el 78% compraría solamente productos certificados en el caso de tener la opción en el supermercado, que en Latinoamérica no todos los supermercados tienen la opción de productos con certificación de bienestar animal, pero el tema acá es que en iguales condiciones de precio. Y ese es un punto también que nosotros tenemos que empezar a demostrar como cadena productora de proteína animal, que la certificación, que todo el proceso de bienestar puede llegar a tener un costo aparejado. Entonces, eso también tiene que estar replicado en el consumidor. El consumidor ahora es un consumidor preocupado, pero no está ocupado.
¿sí? Sí, le preocupa el ambiente, le preocupa el animal, pero no se ocupa de eso, no quiere pagar una diferencia si la tuviera que hacer para comprar un producto con certificación de bienestar animal. Bueno, estas son algunas, no nos vamos a detener acá, estas son algunas de las certificaciones que hay actualmente para demostrar que los productos en todo el proceso de producción, desde el campo hasta el frigorífico o matadero, se hicieron bajo normas de bienestar animal. Acá hay, por ejemplo, un ejemplo de carbono neutro. Bien, entonces ya para meternos en el concepto de bienestar animal, al día de hoy no hay un concepto fijo de bienestar animal, ¿sí? Hay varias ramas, hay varios pensadores de bienestar animal, pero no hay una definición establecida, ¿sí? Hay alguna rama que se identifica más por lo que es comportamiento animal, que lo define como un bienestar en el comportamiento, otra rama que habla de la salud animal y otra rama que habla de las emociones en los animales. Para mí, personalmente, Brum es un investigador de bienestar animal. Él tiene su propia definición de bienestar y yo creo que a nivel de industria cárnica, esta definición se adapta muy bien. Brum dice que el bienestar es el estado en el que se encuentra un animal en todos los intentos de afrontar el ambiente. Entonces, nosotros si nos planteamos el último día de vida de un animal en el cual es buscado en el campo, ese animal está apartado hace 24 horas, es cargado en el camión, sufre todo el transporte, el viaje en el camión, es descargado en el matadero frigorífico, se encuentra en el corral, se mueve, instalaciones nuevas, suelo, va al cajón de noqueo, es noqueado. Es decir, toda esa cadena que pasa las últimas 24 horas del animal, hay un montón de procesos de adaptación que el animal está sufriendo constantemente. Entonces, si nosotros analizamos desde ese lado, nosotros como técnicos tenemos que intentar que en cada uno de estos pequeños momentos el costo de adaptación sea lo mínimo posible. Si el costo de adaptación es muy alto, vamos a tener animales estresados, animales golpeados, y eso va a repercutir directamente en la calidad final de la carne. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que quiero que quede, que se entienda como definición de bienestar animal es que no existe una, cada producción se le puede asociar una definición específica y para producción de carne creo que la parte de costo-adaptación es importante. Lo que es México trabaja una definición que es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección, seguridad durante la crianza, explotación, transporte y sacrificio. Es otro tipo de definición, es válida. En este punto no se tiene mucho en cuenta lo que es el comportamiento del animal, que es una característica muy importante cuando se habla de bienestar. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, ex-OIE, también tiene una definición que digamos que es a nivel mundial la referente, que habla del estado físico y mental de un animal durante toda su vida y hasta el momento de su muerte. Bien. Esto lo podemos relacionar con estos dos conceptos de faena industrial, que habla sobre que tiene que ser una matanza con el menor sufrimiento posible, de una forma inocua, debido a que estamos generando alimento y tienen que ser inocuos, y con una rentabilidad económica. Y todo esto lo podemos conseguir siguiendo con protocolos de bienestar animal, para evitar sufrimiento, para evitar alimentos inocuos y para evitar una pérdida económica debido a pérdidas por mala calidad de carne o por contusiones o golpes de los animales. Para ya cerrar lo que es concepto de bienestar animal, podemos hablar de que es un atributo individual. ¿Sí? Esto es importante, el bienestar no es general, el bienestar se ve animal por animal. Cuando nosotros hacemos auditorías de bienestar, tomamos un número, una muestra N, en función de la cantidad de animales que se faenan ese día, y a partir de ahí hacemos un representativo. Pero cuando lo medimos uno a uno al animal. ¿Cómo lo medimos? A través de indicadores, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto es para cerrar la parte de definición. Hay que tener en cuenta salud física, hay que tener en cuenta emociones y hay que tener en cuenta el comportamiento natural del animal. Con estas tres características nosotros podemos estar dando una respuesta del bienestar de los animales. Bien, y acá hay dos conceptos que me gustaría recalcar muy brevemente. Uno son las emociones y otro es el comportamiento para que se entienda. Al día de hoy ya está demostrado que los animales bovinos son seres sintientes. Acá vamos a hacer específicamente, vamos a hablar de bovinos, pero esto es transversal a todas las especies animales, ¿sí? Productivas, tanto cerdo o aves. El animal está demostrado que tiene emociones. ¿Cómo se corrobora que el animal tiene emociones? Hay distintas ramas que lo demuestran, no nos vamos a quedar en eso, pero para determinar que un animal tiene emoción, tiene que tener tres componentes principalmente.
Componente afectivo, si nos basamos en la imagen de acá abajo, estamos viendo que ese bovino tiene miedo, lógicamente porque está alrededor de 3, 4 perros que le están generando miedo. Ese miedo, ese componente afectivo, va a representar una respuesta en el organismo. Se va a producir un cambio hormonal que va a hacer que el animal tenga una conducta. En este caso se va a producir una respuesta de adrenalina dentro del animal que va a hacer que el animal pueda o huir, que va a ser su primera opción, y si no tiene otra opción, atacar a los animales para poder salir de esta situación de miedo. Entonces, si combinamos estos tres componentes, estamos hablando que el animal tiene emociones. ¿Y por qué recalco esto de las emociones? Durante toda la vida el animal va a estar influenciado por instalaciones, por manejo, por otros animales, por humanos. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en generar la menor cantidad de emociones negativas en los animales y empezar a favorecer las positivas. Hay que entender que un bovino, cuando va a una planta frigorífica o un matadero, es la primera vez que va a pisar una industria en su vida, es la primera vez que lo van a subir a un camión posiblemente. Entonces va a tener un montón de emociones. Si nosotros hacemos un buen manejo del animal, si nosotros tenemos las instalaciones adecuadas, no lo lastimamos, no le pegamos, vamos a estar favoreciendo las emociones positivas y no tanto a las negativas. Y el otro concepto importante entender es el comportamiento. Hay que entender que el bovino tiene comportamientos naturales que no son iguales que los nuestros. Hay cosas que necesitan hacer obligatoriamente y que nosotros tenemos que favorecer. La realidad es que en la industria nosotros estamos trayendo especies y estamos intentando que esas especies se adapten a nuestro sistema productivo. Y debería ser lo contrario, deberíamos intentar adecuar el sistema productivo lo mayor posible al comportamiento natural del animal para que sufra el menor estrés posible. Todo esto es para evitar el estrés del animal, porque el estrés, ya lo vamos a ver más adelante, implica una pérdida de calidad de carne al final indiscutible. Entonces, como decía, lo del comportamiento, hay un concepto que es muy interesante que habla sobre que cada especie u organismo ve el ambiente y lo experimenta en función de sus características anatómicas y funcionales. Entonces el bovino va a observar y mirar de una forma en la cual nosotros no observamos ni vemos, va a tener una audición distinta y va a tener una forma de comportarse distinta que son gregarios, es decir, que se transportan, se mueven en grupos. Entonces, nosotros tenemos que entender el comportamiento del animal, tenemos que entender cómo el animal ve el ambiente para así adecuarlo, ¿sí? Ejemplos muy claros con respecto a la visión. Está comprobado que el animal va de lugares más oscuros a lugares con más luz. Entonces, si nosotros adecuamos el matadero y ponemos iluminación correcta, vamos a favorecer este comportamiento natural, vamos a hacer que el animal avance hacia donde nosotros queremos que avance y nos vamos a evitar un montón de problemas, nos vamos a evitar el estrés, nos vamos a evitar tal vez un manejo brusco del operario que empiece a pegarle a los animales porque no se mueven y en definitiva vamos a estar reduciendo el estrés y teniendo una mejor rentabilidad económica al final del día. Entonces, hay dos conceptos ya para terminar de entender el bienestar animal que hay que mencionarlos sí o sí, que es el dolor, ¿sí? El dolor y el estrés se relacionan directamente con el bienestar. Entonces, ¿qué es el dolor? Es una experiencia sensorial que tiene el animal. ¿En qué afecta esto? Es directo, tiene una implicancia directa en lo que es calidad de carne y cantidad. Si nosotros le pegamos a los animales, si nosotros utilizamos picanas eléctricas, ¿sí? Si el animal se cae por miedo, va a producir un daño en el tejido que al final del día lo vamos a tener que recortar. Va a tener contusiones que va a producir una pérdida en cantidad grande al final del día. Con respecto al estrés, cualquier situación que el animal la tome como una amenaza, y estamos hablando que en la industria todas las situaciones para el animal son amenazas, desde que es cargado en el camión hasta que es bajado, en los corrales puede llegar a situaciones de amenaza antes del noqueo. Entonces, cualquier situación de amenaza para el animal va a producir estrés. Y el estrés a través, ya vamos a ver con Gonzalo Abreu, de distintos mecanismos hormonales va a producir un tipo de carne que no es buena. Son carnes de baja calidad que tanto el consumidor no las va a querer comprar y a nosotros como industria también se nos va a dificultar desde el punto de vista tecnológico utilizarlas, ¿sí? Bien, ya dentro de la planta, en esta parte de la charla lo que vamos a hacer va a ser, como vimos,
la cadena es muy larga, hay un montón de puntos en los cuales se puede afectar el bienestar de los animales. Entonces, lo que queremos hacer ahora es definir 4 puntos que son puntos críticos, donde nosotros nos tenemos que enfocar, ver qué indicadores tenemos que medir ahí y a partir de eso definir el bienestar. Vamos a definir estos puntos críticos, vamos a ver qué indicadores se pueden ver en cada uno de estos puntos críticos y después con Gonzalo vamos a entrar uno por uno para ver qué tienen que hacer, qué no se tiene que hacer y cómo se puede afectar tanto positiva como negativamente la calidad de la carne al final. Bien, como les decía, desde que el animal se descarga del camión hasta que es noqueado, hay un montón de peligros, más de 40 peligros que pueden llegar a afectar el bienestar del mismo, ¿sí? Y estos son 12 consecuencias. Para nombrar algunas, podemos estar hablando de estrés por calor, estrés por frío, sed prolongada, hambre prolongada, fatiga, miedo, dolor. Muchos de estos problemas o consecuencias están producidas por un mal manejo. La realidad es que mucho tiene que ver con el manejo del operario, es decir, con la capacitación se pueden empezar a suplir muchos de estos peligros que encuentran los animales dentro de las plantas. Entonces, para empezar a hablar de las pérdidas y los tipos de pérdida que vamos a transmitir hoy, pueden ser pérdidas desde el punto de vista cuantitativos o cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativo, de cantidad, estamos hablando de pérdidas debido a contusiones. Animales que se caen, animales que se golpean contra el camión porque está mal abierta la puerta guillotina, animales en los cuales se utilizó picana, se resbalan, son animales que al final del día van a tener contusiones y eso se va a tener que recortar. Y eso es una pérdida en cantidad y en dinero directo. Con respecto a las pérdidas cualitativas, estamos hablando de calidad de carne, principalmente afectado por el estrés, ¿sí? Todo lo anterior, sumado al miedo que puede llegar a tener el animal, va a producir estrés y eso va a generar carnes DFD o carnes de corte oscuro, que ya vamos a entrar bien en detalle qué son y cuál es el problema de que se genere. Entonces, para simplificar y para poder enfocarnos dentro de un matadero, tenemos 4 puntos críticos. El primero es la descarga, desde que los animales llegan con el camión hasta que son descargados hasta el pasillo. El segundo son los corrales y su estancia en los corrales. El tercero es el manejo que realiza el operario en cualquier movimiento del animal dentro de planta. Y por último es el aturdimiento, ¿sí? El bienestar animal se lleva desde que el animal nace hasta que el animal muere desangrado. ¿Sí? Hasta que el animal muere, nosotros nos tenemos que asegurar de que el bienestar sea correcto. ¿Sí? Y para estos 4 puntos críticos, nosotros tenemos distintos indicadores en los cuales nos podemos basar. Estos indicadores pueden ser, ya sea mirando el animal, basados directamente sobre el animal, o basados directamente sobre las instalaciones. Siempre es preferible utilizar indicadores basados en el animal. Siempre es preferible si tenemos la opción de los dos. Ahora vamos a ver cuáles hay. Porque son más fiables, nada más que por eso. En este punto, nosotros vamos a hablar sobre el protocolo de Welfare Quality de bienestar animal para mataderos bovinos, también mezclado con normas NAMI, que son a nivel mundial las dos referentes en cuanto a bienestar animal. Como veníamos hablando, los mismos tienen en cuenta los mismos criterios: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y buen comportamiento, ¿sí? Entendiendo lo que hablamos al principio de que esto es multifactorial, no se puede ver una sola cosa y definir que el bienestar es bueno o malo. Hay que tener en cuenta todas las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar todos estos indicadores que existen dentro de los protocolos, dentro de estos 4 puntos que nombramos previamente. El punto de descarga, el primer punto, apenas llega el animal desde el camión a corrales. ¿Qué se ve a nivel ambiente? Y nos puede ser un indicador. Principalmente en este punto es la rampa, ¿sí? Vamos a ver la rampa, el tipo de piso que tiene la rampa, la inclinación, si es antideslizante o no, y la iluminación. En este punto es fundamental ver la iluminación, que no haya reflectores enfrente del animal y que estén de espalda, que iluminen todo el recorrido y que el animal al salir del camión no se frene. ¿Sí? Este punto es importante y fundamental, la rampa. Con respecto a indicadores basados en el animal, en la descarga, nosotros podemos evaluar el número de caídas y el número de resbalones. Estos dos son indicadores que nos van a mostrar directamente si el piso es correcto, ¿sí? También nos van a mostrar si el manejo del operario es correcto, pero principalmente habla del piso, si el piso es antideslizante, si está mojado, si tiene miedo o si el operario está transportando demasiado rápido a los animales que hagan que estos se caigan, ¿sí?
Los últimos dos indicadores, animales congelados, significa que son animales que vienen caminando y se frenan, y animales con intento de retroceso son animales que se quedaron congelados, dieron media vuelta e intentaron volver por donde venían. Estos dos indicadores, además de mostrarme el manejo del operario, que puede ser un manejo brusco, que le genere miedo al animal y que éste se frene, nos está mostrando un poco las instalaciones, ¿sí? La iluminación es uno de los factores muy importantes en lo que es animales congelados e intentos de retroceso. El animal no va a ir a un lugar más oscuro nunca. Entonces, si nosotros tenemos mala iluminación de la planta, este indicador nos va a saltar como crítico. Hay muchos más, nosotros seleccionamos los más importantes dentro de este punto de descarga. Desde el punto de vista corrales, hay que entender que la instancia y la estancia en corrales es importante, ¿sí? Una vez que nosotros bajamos los animales, por operatorios normal de planta, hay un orden de faena normal, entonces tenemos que intentar que los corrales no estresen más al animal de lo que ya viene estresado. El animal viene sin comer hace 12 horas, viene con un transporte como mínimo de 3 o 4 horas, se descargó todo nuevo, y si nosotros los metemos en un corral, todos hacinados, sin agua, con calor o con frío, con poca iluminación, vamos a estar haciendo que el estrés aumente aún más de lo que ya aumentó en el transporte. Entonces, indicadores basados en el ambiente, principalmente disponibilidad de agua. Fundamental la disponibilidad de agua fresca dentro de los corrales. Características de corral, vamos a estar hablando del diseño, de la densidad de animales que hay, de que no tengan salientes, de que no pueden lastimar al animal, que las rejillas estén correctamente puestas, que no haya huecos, nada que pueda lastimar al animal. Y la iluminación, como venimos diciendo, en planta es fundamental la iluminación. Indicadores basados en el animal, que tiene que ver con lo que vimos antes, densidad de animales, corrales muy chicos, muchos animales van a generar un estrés muy grande. Lo que es agrupamiento y jadeo habla de confort térmico. Si están todos agrupados en una esquina, eso nos está indicando que el animal tiene frío. Entonces, bueno, hay que ver cómo podemos hacer para contrarrestar ese frío. Lo mismo que jadeo, estamos en un estrés térmico por calor. Si están todos los animales jadeando, bueno, hay que ver qué podemos hacer, cómo mejoramos las instalaciones, ya sea con ventilación o con aireación. Y agresiones tiene que ver también con el estrés que ya llevan. Si el animal viene muy estresado, con un mal manejo y llega a los corrales, se encuentra que no tiene agua, hacinados, va a empezar a haber muchas más agresiones. Y esto, además de producir estrés con una pérdida de calidad, va a producir contusiones en los animales, y más si son astados, que nos va a producir recortes al final en la carne. El próximo punto crítico es el manejo, es decir, cualquier movimiento que haga un operero con animal desde cualquier punto de la planta, ¿sí? Acá hay dos indicadores que son muy importantes y hay que entender. El operario no tiene que tocar a los animales, y si lo hace tiene que ser la menor cantidad posible de veces, ¿sí? Entonces el número de contactos tiene que ser casi nulo, el animal se tiene que mover solo, tenemos que utilizar elementos de manejo como son las banderas, ¿sí? No hay que estar en contacto con el animal. El operario tiene que entender y comprender el comportamiento natural, entender el ritmo al cual los animales se manejan, ¿sí? Y respetarlo, no querer hacer las cosas rápido, porque eso lo que va a generar, como vimos antes, es que los animales queden quietos, que den la vuelta, y eso va a hacer que las cosas se demoren aún más. Entonces, indicadores ambientales, estamos hablando de número de contactos y el elemento de manejo. Insistir en el uso de banderas dentro de planta es muy importante. Indicadores animales en la parte de manejo, muy parecido a la descarga, estamos hablando de resbalones, lo mismo, caídas, retrocesos, vocalizaciones, si nosotros notamos muchas vocalizaciones, cada protocolo tiene su límite y su número establecido de vocalizaciones por minuto, que hay como rangos, pero si son excesivas, estamos hablando de que el animal está totalmente estresado, ¿sí? Y caídas es el otro indicador. Y ya en la parte final, cuando el animal llega al cajón de noqueo, nosotros esta parte la podemos ir en lo que es cajón de noqueo propiamente dicha, que ahí analizamos ambientalmente el instrumental, la calibración de las máquinas, qué tipo de máquina utilizamos, el manejo, que el manejo sea bien, que el noqueo se haga donde se tiene que hacer, en la zona de la cabeza donde se tiene que hacer, y las características del cajón, que no sea incómodo para el animal, ¿sí? Con respecto a indicadores animales, en este punto nos podemos fijar principalmente lo que es caída y lo que es movimiento agitado en el box. Movimiento agitado en el box significa que el animal entra y empieza a revolear patadas para todos lados. Eso significa que el animal está sumamente estresado, con miedo, y eso es porque tuvo un mal manejo previo, ¿sí?
Es decir, en el movimiento desde los corrales hasta el cajón fue manejado de una forma totalmente incorrecta. Entonces, tenemos que intentar que el animal entre lo más tranquilo al cajón de noqueo para que el operario haga un noqueo efectivo. Bien, ya sería en la fase 2 de aturdimiento, después que se hace el noqueo, hay dos indicadores animales fundamentales a hacer, que se deberían hacer siempre. Uno es el reflejo corneal. Una vez que el animal es noqueado, se encuentra en el piso, fijar si tiene reflejo corneal o no. Y el otro indicador que se puede ver un poco más a la distancia, no hace falta estar cerca del animal, es intento de recuperar la postura. Es muy evidente, si el animal intenta recuperar la postura, es que el noqueo no fue eficiente y hay que hacer un noqueo por segunda vez en el lugar. Estos indicadores, cabe resaltar, no pueden tener fallas, ¿sí? En esta instancia es muy crítica y casi ninguno de los protocolos de bienestar animal permite que se vean indicadores con presencia de una falla en el noqueo, ¿sí? Es importante que el animal, desde que se noquea hasta que muere desangrado, no se despierte en ningún momento, no puede retomar la conciencia. Y por último, la tercera fase, la fase de desangrado. En esta fase vamos a ver indicadores tales como la respiración y el tono muscular para saber si el animal en este proceso de desangrado ha recuperado la conciencia o no. Para finalizar ya con esta parte, un segundo. Bien, para finalizar ya con esta parte, entender el bienestar animal, hay que identificar los problemas en planta, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de indicadores y a través de estos 4 puntos críticos. Si nos situamos ahí y empezamos a ver indicadores, vamos a identificar problemas. Es decir, en una descarga normal vemos que todos los animales se nos están patinando. Bueno, tenemos que, un segundo, que... Bien. Tenemos que identificar los problemas. Si vemos que todos se nos están patinando la descarga, bueno, vamos al punto de la descarga, analizamos la rampa, vemos la inclinación de la rampa, vemos si tiene partes antideslizantes o no, la luz, si está bien, pero para identificar problemas tenemos que sentarnos, observar, ver cada punto, ¿sí? Tenemos que desarrollar estrategias de mejora de bienestar, no solo para la parte nuestra productiva, para mejorar el ambiente, para mejorar el bienestar de las personas, para favorecer el trabajo diario que tienen, ¿sí? Y también para mostrar al consumidor que nosotros realmente las cosas las hacemos correctas. Gonzalo, no sé si estás ahí. O sea, con esta parte, bien, gracias. Con esta parte cerramos la introducción de lo que sería el bienestar animal y la detección de los puntos críticos. Ahora lo que vamos a hacer es ver uno a uno cuáles son todos los indicadores y cómo los podemos observar. Perfecto. ¿Me dices si se ve correctamente? Sí, se ve bien. Bien, excelente. Bueno, gracias Carlos por la presentación. Lo que vamos a hacer en esta instancia es justamente tomar todos estos aspectos que estuvimos trabajando con Nicolás respecto a lo que tiene que ver con lo que es el bienestar animal netamente aplicado dentro de lo que es una planta frigorífica. Hoy por hoy, en este concepto que también planteamos de este nuevo consumidor, que tiene la característica de poder lograr acceder a productos con estas etiquetas que empiezan a tener y contener otro tipo de información, bueno, evidentemente son herramientas que nos tienen que interpelar como productores en la industria cárnica de la información que va a estar accediendo este consumidor. Cualquier consumidor con su móvil en la mano escanea este código QR y hoy por hoy muchos de nuestros clientes y productores pueden acceder a una determinada información, de qué tipo de corte cárnico es, de dónde proviene, de qué establecimiento, incluso podemos con cierto nivel de detalle saber hasta dónde vive el productor de este corte cárnico que salió de una determinada manera. Entonces, evidentemente nosotros vamos a hacer referencia a que estas cuestiones de bienestar animal también la podemos asociar respecto a la responsabilidad. Este consumidor que nos demanda nuevos criterios en función del bienestar animal, en función de pautas del trato adecuado de los animales, bueno, efectivamente nos va a estar interpelando de una manera importante. Una gran pregunta que nosotros tenemos desde la industria cárnica es los tiempos. ¿Cuánto tiempo tardamos para producir un animal que esté listo para la faena? Eso normalmente puede iniciar no en el rastro, sino que va a estar iniciando en la granja y mucho más de tiempo si nosotros contabilizamos la selección genética de los reproductores, el tiempo que nos lleva poder preñar un animal y a partir de allí
luego por tener una cría, desarrollarla y tal. Entonces, ese gran trabajo que hicimos durante mucho tiempo, durante años, en muy poco tiempo, en cuestión de horas, podemos arruinarlo. Hay algunos autores irlandeses que justamente nos decían esto de que las últimas 24 horas de vida del animal era el tiempo más importante de toda su vida. Esto es lo que va a determinar la calidad final del producto, más allá de todo lo que nosotros ya hayamos hecho en forma muy importante en el campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la industria cárnica? Uniendo esta cuestión que tiene que ver con el bienestar animal y obviamente la inocuidad de estos productos que van a llegar al consumidor. Nuestro objetivo va a ser producir una muerte rápida y indolora del mismo. Vamos a intentar de eliminar la mayor cantidad de sangre posible, dado que el volumen que quede dentro del animal puede ser una fuente de cultivo y una pérdida de vida útil o de vida en aquel del mismo. Entonces, son cuestiones que efectivamente vamos a trabajar, así como, por ejemplo, también eliminar todos aquellos componentes que pudieran llegar a ser contaminantes para la carne, como pudiera ser el pelo en una cerda o el cuero en un bovino. Y también tener en cuenta que todo lo que hacemos en la industria cárnica tiene que ver en lograr una adecuada rentabilidad, tratando de utilizar absolutamente todos los productos que nos brindan estos animales que vamos a estar trayendo. Como bien comentó Nicolás al inicio, existen estas cuestiones que podemos encasillar dentro de estas libertades. Trabajamos en esta etapa referente a poder definir qué es miedo, qué es estrés, qué es comportamiento, de qué manera lo va a tomar el animal. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo en estas últimas 24 horas del animal para lograr productos de calidad adecuada, o por lo menos que no disminuyamos efectivamente la calidad. Esto inicia en la granja, sea de la manera que nosotros estemos trabajando. Nosotros en esta presentación también ampliamos un poco tanto para bovinos como para porcinos, en donde efectivamente es muy importante capacitar al personal que va a estar haciendo la carga de ese animal. Es decir, todos estos años de trabajo lo podemos arruinar en muy poco tiempo en manos del operario que está cargando los animales en el camión o en el transporte, porque esté apurado, en el transportista, en las personas que van a descargar estos animales, en donde no está permitido utilizar ninguno de estos elementos, como vemos aquí, que es una fusta, palos o piedras, arriadores eléctricos. Es decir, todo esto son cuestiones que, por más que muchos establecimientos lo vimos durante años, son cuestiones que hoy por hoy ya tenemos que prohibir, porque justamente es un impacto negativo económico muy importante. Esto hay que hacerlo de una manera ordenada, para esto se capacita el personal, no lo podemos hacer, como decíamos, de cualquier manera, sino que tenemos que aprovechar el comportamiento propio del animal, ya sea un bovino, ya sea del porcino, de alejarse de nosotros, y cómo nosotros a partir de determinadas tareas de manejo vamos a poder influir en ese comportamiento y en esa forma de trabajar. El transporte del animal es sumamente importante. Había alguna pregunta perdida por el chat que la podemos profundizar con más tiempo hacia el final. Sí que efectivamente, y como lo dijo Nicolás, es un factor estresor muy importante para cualquier especie, tanto para bovinos como para porcinos. Posiblemente hayan tenido pocas o nulas transportes en estos tipos de camiones, y en los cuales tenemos que tener que ver distintas cuestiones como propiamente el diseño del camión, cómo están diseñados, no sirven de cualquier forma, cada especie tiene su necesidad, el piso de ese camión tiene que tener también un diseño adecuado para que estos animales se puedan anclar y en todo el movimiento del transporte no rueden, no se caigan, dado que estas especies principalmente que son volumétricas en la parte superior y más angostas en la parte inferior, tienen la particularidad que si ese camión está sobreexcedido en cantidad de animales, cualquier animal que caiga hacia el piso difícilmente puede incorporarse y por lo tanto recibirá patadas, pisadas del resto del animal. Efectivamente, hoy estamos acostumbrados, por unas cuestiones de costos logísticos, de trabajar con transportes de 2 hasta 3 pisos. Bueno, cada uno de ellos tiene sus características constructivas justamente para cuidar, por un lado, la inocuidad de los animales y por otro lado, estas cuestiones que tienen que ver con la inclinación de las rampas para poder hacer la descarga, ya sea dentro del propio camión o ya sea cuando vaya a comprar dentro de la industria en los descargaderos de efectivamente,
Hay cuestiones que tienen que ver en que estos elementos de transporte tienen determinadas adecuaciones respecto a tener puertas para poder diferenciar o separar categorías, y todo tiene que ver con un tiempo que tenemos que respetar. Al momento de cargar los animales se cargan al paso, hay que esperar que ellos se acomoden en el camión, no es que cargo el último animal, cierro la puerta del vehículo e inmediatamente inicio la marcha, sino que tenemos que tener un tiempo para que los animales se acomoden. El transportista debe chequear que no haya ningún animal caído o fracturado o lesionado, y efectivamente, según los tiempos que nosotros estamos teniendo de viaje, tenemos que tener previstas si estos equipos tendrán que tener paradas cada una determinada frecuencia de tiempo, si estos equipos, ya tenemos muchos hoy por hoy en la industria, principalmente lo que es cerdos, cuentan o no con chupetes para dosificar agua a lo largo del transporte, que es un factor de estrés sumamente importante. Y bueno, ni hablar las horas de carga que tengan que ver con aquellas épocas del año en donde haya más calor o más frío, bueno, efectivamente va a tener su particularidad. Otra cuestión muy importante para nosotros es la densidad de carga, cuántos animales vamos a colocar por metro lineal o por metro cuadrado de jaula o de transporte. Esto es fundamental respetar, por lo mismo que decíamos anteriormente. Cada vez que una jaula o un transporte esté excedido en la cantidad de animales y uno de ellos caiga hacia el piso, efectivamente no va a poder incorporarse. Cada vez que se genera un espacio, el resto de los animales se acomoden en ese espacio disponible, y por tanto el animal caído difícilmente pueda volver a incorporarse, y ya veremos después cuál va a ser el impacto negativo que va a tener sobre. Obviamente, los tiempos del camión van a tener que ver, y los tiempos de traslado van a tener que ver con efectivamente las distancias entre la granja y el rastro, específicamente. Pero al momento de hacer la descarga también la debemos hacer en forma pausada y tranquila. Es decir, todo ese trabajo de años no podemos arruinarlo por querer salir rápido del rastro o, digamos, trabajar apurados con los animales. Vamos a ver que las rampas de descarga tienen que tener un diseño. Esto lo ponemos en naranja porque hoy por hoy ya estamos trabajando con rampas o mangas de descarga que normalmente tienen una primera parte plana de alrededor de 2, 3, cuantos más metros mejor, para que el animal al momento de bajar del camión tenga una superficie lisa y luego recién comience a bajar hacia estos corrales de observación o de inspección veterinaria. Básicamente en esto también es muy importante tener en cuenta el descenso de los animales del camión y el diseño de esas rampas, específicamente lo que tiene que ver, como decía Nicolás hace un momento, con el piso. Tenemos distintas tipologías, pueden existir trabones que están sobre la superficie del animal, eso a veces no lo recomendamos porque el animal tiende a tropezarse de los mismos. Otras veces tenemos canaletas o bajorrelieves sobre el piso que sirven también de alguna manera para que el animal se afiance, pero que tenemos que tener la previsión de mantenerlo a nivel de higiene y de limpieza para que esas canaletas no se cubran de materia fecal o de barro y efectivamente no cumplan la función que tienen que cumplir. Y en otras plantas también se recomienda la utilización de escalones, obviamente con un diseño de particularidad de tanto de altura como de largo de escalón, justamente para que puedan hacer un descenso ordenado. Siempre puede haber nosotros nos toca visitar muchas plantas y muchos rastros, cada una de ellas puede tener su particularidad. Bueno, tiene que ser por lo menos un sistema que los animales puedan anclarse, no se patinen ni se golpeen. Normalmente, si el animal se golpea al momento del descenso, justamente va a golpear cortes musculares de la pierna que son de alto valor económico para nosotros dentro de la industria cárnica. Esto es lo que decíamos hoy por hoy, tratar de tener un descenso que sea ordenado, con una rampa con 2 o 3 metros planos, y luego a partir de allí sí iniciar directamente ya el descenso de los animales en forma ordenada. Esto es el ciclo normal que haría cualquier animal dentro de la industria frigorífica. Sí es importante tener en cuenta que debemos segregar todos aquellos animales que a prima fase están sanos, que no necesitan alguna atención especial, sobre aquellos animales que sí que están necesitando un requerimiento especial de atención, como por ejemplo pueden ser estos animales caídos. Todo animal caído
dentro de la industria y dentro de cualquier protocolo de bienestar animal internacional, es un animal que está sufriendo, y si sufre, no cumplimos con esta meta básica de que estos animales sin dientes efectivamente pierdan su calidad de vida en estos últimos momentos previos a la faena. Entonces, es importante que si existe un animal caído, rápidamente nosotros lo podamos trabajar y sacrificar de manera urgente en salas diseñadas. Por eso que vamos a estar viendo a continuación. No es lo mismo, obviamente, el tratamiento de lo que va a ser un bovino o un porcino. En todas las especies animales debemos proveer sombra, debemos proveer agua en forma constante, un piso que sea deslizante, pero también tenemos que ver el tiempo en el cual van a estar residiendo estos animales dentro de los corrales. Es importante tener en cuenta el estrés térmico. Los animales y en la etapa previa de faena, lo vamos a ver luego también respecto a lo que tiene que ver con carnes PC y DFB, son muy susceptibles al estrés térmico. Por tanto, en estas zonas de mayor temperatura será sumamente importante poder dar provisión de agua fresca para que tomen, como así también de colocar aspersores, floggers, para que pueda bajar la temperatura ambiente. Respecto al tiempo que van a estar estos animales, no va a ser lo mismo un bovino como rumiante que un porcino. Todo porcino como monogástrico es más similar a nosotros, y cuando pase un tiempo prudencial sin consumir alimento, efectivamente es un agente estresor muy importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los tiempos son distintos para cada uno de ellos. Hay que tratar de aislar a los animales del entorno. Los vamos a estar colocando en instalaciones nuevas que no conocen, como bien comentaba recién Nicolás. Entonces, tenemos que tratar de que no haya gente deambulando en forma innecesaria, ni vehículos, ni maquinarias que estén alterando al animal. Hay un tiempo mínimo que tenemos que respetar para que estos animales bajen del vehículo, se recuperen de ese estrés que se generó durante básicamente el transporte, y evidentemente tratar de que estén lo más tranquilos posibles en esta instancia. Distintas problemáticas que se pueden dar en porcinos es que si no contamos con condiciones adecuadas de sombra, hay animales muy susceptibles a quemadura solar, flechados, le decimos normalmente en nuestra carga por nuestro país, o animales que ya vienen desde granja con algún tipo de patología como prolapso vulvar, prolapso de recto, que son patologías que se pueden llegar a generar una serie de problemáticas dentro del mismo grupo de animal por una cuestión netamente de comportamiento. Entonces, cuando nosotros bajamos los animales, les damos las condiciones adecuadas, podemos tener un corral excelente a nivel de sombra, a nivel de provisión de agua y a nivel de básicamente de floggers y de ambiente térmico, pero sin embargo nos podemos seguir confundiendo. Si nosotros mezclamos tropas de animales que no han convivido previamente, cada vez que nosotros vamos a mezclar estos grupos de animales, se va a dar una regeneración de lo que sería básicamente la cuestión de convivencia de los animales por sí mismos, y va a haber una competencia y una lucha entre ellos. Cada vez que existe una lucha, tenemos mayor probabilidad de que existan hematomas, y que si eso pasara en el campo, pasara en la granja, no sería un problema, sería parte de la coexistencia misma de los animales, pero sí que si nos pasa a nosotros en el rastro, es un gran problema, porque todo hematoma que se produzca va a ser un recorte de carne que nosotros vamos a tener que estar tirando o desperdiciando específicamente. En cerdos tenemos otras problemáticas también, como el apiñamiento de los animales, se suben uno arriba del otro, arañan el lomo del mismo, entonces quedan totalmente arañados. Tenemos patologías como la caudofagia, que son parte del comportamiento del animal, entonces que son cuestiones que son indicadores de falta de confort dentro de los mismos. Efectivamente hay otra cuestión que tiene que ver con el hambre, que es lo relativo al ayuno. Para nosotros el ayuno es sumamente importante para la cuestión de que el tracto gastrointestinal esté lo más vacío posible y de alguna manera sea más fácil el proceso de visceración del mismo, lo que nos genera menor riesgo en el operario, menor riesgo microbiológico, pero también tiempos de ayunos excesivos vamos a ver que van a afectar directamente en la calidad. Entonces, tenemos mínimos y máximos dentro de los cuales nos podemos mover y podemos charlar hacia el final. Como decíamos, la provisión de agua es
sumamente importante, tanto en cantidad como en calidad. En cantidad hacemos referencia a que si estamos trabajando con bebederos de los que vemos en imagen, tendremos que tener suficientes metros lineales para que el grupo de animal pueda beber tranquilamente y no tengan que hacer una fila y pasen a lo mejor 2 o 3 horas sin poder llegar a la bebida y tengamos problemas efectivamente de que un animal llegue a ser frenado sin haberse recuperado y sin haber tomado agua. Lo mismo sucede en el caso de porcinos, esa provisión de agua también tiene que estar funcional y debemos controlar diariamente que esto funcione y sean correctos estos procesos. Como dijimos, un animal que nos tiene que prestar o nos tiene que llamar mayormente la atención y donde debemos enfocar nuestros recursos es en trabajar en todos aquellos animales que llegan caídos dentro del camión, dentro del vehículo, y que no pueden bajar por sus propios medios. Un error común que vemos en muchas plantas es que los atan con una soga, los tironean a lo largo de todo el camión, lo agarran entre varios operarios o colaboradores. Bien, en general, la pauta que nosotros empleamos es que ese animal que está caído se debe noquear sobre el camión, inmediatamente bajarlo, trasladarlo en estos carros hacia una sala de sacrificio de urgencia y rápidamente producir la muerte del animal para justamente evitar cualquier tipo de sufrimiento. Esto implica, obviamente, que el establecimiento o el rastro debe contar permanentemente con un equipo de sacrificio de urgencia, que son un equipo mínimo de 1 o 2 personas que tienen que realizar este procedimiento en determinados momentos. Ya para meternos dentro de la industria y meternos dentro de la planta en particular, debemos saber que la planta está dividida en zonas que tienen que ver con la criticidad de algunos productos, como puede ser el cuero, como un factor sumamente contaminante o una salida de vísceras, pero esto puede ser más anécdota. Y si nos interesa básicamente a posteriori de que los animales permanecieron en un corral de descanso, tuvieron las horas necesarias para poderse recuperar del tiempo de viaje, pudieron tomar agua, luego viene este momento en donde nosotros vamos a duchar los animales. Esa ducha de los animales perdón, ¿se escucha bien? Sí. Se hace un lavado externo para producir una digamos, limpieza de la capa, de la cobertura, se hace una relajación del animal, baja de alguna manera también la temperatura, pero nos interesa básicamente el poder lograr una vasoconstricción periférica para que la mayor parte de sangre vaya hacia el centro del animal y a sus órganos para poder, de alguna manera, fácilmente luego hacer un proceso de sangre correcto. Y ni hablar que si nosotros estamos empleando un método de sacrificio y de noqueo que sea del tipo eléctrico, bueno, nos va a favorecer el proceso puntualmente. Bien. El noqueo en particular es específicamente o está orientado para evitar el sufrimiento animal, obviamente también para evitar las lesiones en el operario, que tienen que ver con no estar con un animal que nosotros noqueamos, que está realizando el proceso de sangrado y que ese animal pueda volver en sí y pueda de alguna manera despertarse durante el momento de sangrado y que sea complicado para el operario. También netamente va a ayudar a conservar la calidad de carne en particular. Y obviamente va a favorecer el proceso de sangrado. Básicamente tenemos lo que son cajones de noqueo. Estos cajones de noqueo tienen un diseño específico, varían según el tipo de especie. La idea es que lo podamos cargar de la mejor manera posible, sin utilizar de alguna manera estos arreadores eléctricos o picana o azote, no es necesario, siempre y cuando tengamos un correcto desarrollo de la parte de infraestructura, de iluminación, como comentaba Nicolás al inicio, y de factores estresores que no estén distrayendo al animal. Que es un poco lo que charlamos puntualmente en la forma anterior. Al momento de cargar estos cajones de noqueo, evidentemente son de tipo individual en general, salvo algunos que vienen para porcinos, para cámara de gas. Entonces, si son cajones de noqueo individual, hay que respetar este punto y hay que noquear animal por animal. Muchas veces vemos en las auditorías a planta
en que el operario está cargando el cajón de noqueo con un animal y sin querer hay otro que se mete por debajo y están coexistiendo los dos al momento de hacer el noqueo, lo cual trae complicaciones, específicamente lo que tiene que ver con los tiempos de proceso en particular. Obviamente nosotros, una vez que noqueamos al animal, tenemos que tener en cuenta que existen tiempos que debemos respetar específicamente para que el animal no se reincorpore si ese tiempo de noqueo fue excesivo. Entonces, vamos a ver que los tiempos de trabajo son sumamente importantes. Cada vez que nosotros realizamos el noqueo de un animal, tenemos un periodo de inconsciencia que es variable dependiendo del método que estemos utilizando y la especie, pero a grandes rasgos podemos hablar que está entre los 40 y los 75 segundos. Ese aturdimiento va a durar un tiempo particular, pero tenemos que tener en cuenta que en función de lo que es el tiempo, dentro de los primeros 10 a 15 segundos posteriores a que producimos el noqueo o el aturdimiento, tenemos que hacer el desangrado de los grandes vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque como pauta sabemos que para que el animal muera desangrado tiene un tiempo mínimo de unos 15 a 20 segundos, obviamente dependiendo de la metodología del corte de los grandes vasos sanguíneos, para que efectivamente se produzca la muerte del animal. Si yo tardo entre que aturdimos el animal, lo izamos y producimos el degüelle, más de 60 segundos, evidentemente este animal va a estar recuperándose a la medida de que también se va a estar desangrando puntualmente, lo cual es sumamente riesgoso para el operario que está haciendo la tarea, así como arruinamos la calidad de carne en esta etapa en particular. La insensibilización o el noqueo, también tenemos distintas metodologías, tenemos estos métodos muy difundidos en Latinoamérica que hacen referencia a métodos de noqueo mecánicos, perforantes o no, que tienen que ver con una localización dentro de la masa encefálica del animal particularmente. En bovinos lo usamos muy frecuentemente, en porcinos no es de uso frecuente, pero sí que lo hacemos efectivamente en un momento, lo hacemos efectivamente en lo que sería el noqueo de estos animales que dijimos que pueden estar sufriendo porque estuvieron caídos o porque tuvieron alguna condición en particular. Y ahí por ahí también hay en desarrollo algún otro tipo de noqueo por agua que no tenemos mucho tiempo para trabajarlo ahora. Bueno, hay una serie de indicadores que sí nos tenemos que detener a observar en cada animal que nosotros estamos noqueando. Está claro que para hacer un correcto noqueo, si es un método mecánico, tiene que ser un solo golpe. Si hacemos 2 o 3, al segundo ya empiezan a sentirlo, entonces no estaríamos haciendo un protocolo correcto. Sí tenemos que ver cuestiones varias. Dentro de eso, lo más significativo o lo más fácil de ver es que no exista reflejo palpebral. Nosotros al tocar el globo ocular no debe cerrar el párpado y es un indicador. Luego podemos ver lengua protruida, cola flácida y una serie de factores que podemos estar chequeando. Con los métodos de noqueo eléctrico también tenemos que tener en cuenta que el animal esté correctamente hidratado en la parte superficial para que no tengamos estos problemas de sequedad en particular. La colocación de las pinzas también tiene un lugar específico y el elemento está diseñado para ello. Entonces, no podemos hacer estas cuestiones que a veces vemos en planta de noquear al animal en un corral con otros animales y tomarlo de cualquier parte para hacer este noqueo. Realmente eso no va a ser un noqueo efectivo. Podemos ver que el animal a lo mejor pierde el estado erguido y puede estar recostado, puede estar tenso, pero no significa que esté correctamente noqueado. Para que nosotros chequeemos que ese animal esté noqueado en forma adecuada, bueno, tenemos que revisar un listado de aspectos a revisar y ver efectivamente en esta cuestión de ver que hayamos hecho un procedimiento adecuado. En porcinos también se está difundiendo mucho la utilización de la metodología de noqueo químico por CO2, con mezclas con gases como nitrógeno o argón, efectivamente, porque también parte de estos métodos eléctricos de noqueo en algunos casos puede llegar a generar distintas lesiones que vamos a ver hacia el final, como pueden ser petequias o pueden ser la vascularización de la pierna o algunos otros efectos.
tiene características particulares, la forma de noqueo es distinta, pueden ser en forma individual o en forma grupal. Bueno, cada uno de estos sistemas tendrá que tener una connotación con que estos procesos de noqueo, en general, hay algunos que están allí en análisis, pero estos procesos en general producen el noqueo del animal y la reincorporación del mismo. Si demoramos mucho tiempo en poder desangrar todos estos animales que fueron noqueados en grupo, es realmente un problema, porque a lo mejor estamos desangrando de manera adecuada el primer animal del grupo, pero ya el octavo animal que estamos desangrando ya pasó un tiempo sumamente importante entre el noqueo y el desangre, y por tanto ese animal va a estar sintiendo o va a estar reincorporándose a la medida que se está desangrando. Entonces, somos un poco reiterativos, pero creemos que es sumamente importante el ver esto. Entonces, ese proceso tiene que ser lo más rápido posible. Queda noqueo el animal, lo izamos, lo elevamos de la manera que lo hagamos y producimos efectivamente la incisión de los grandes vasos sanguíneos. Podrá ser por doble incisión con cuchillo, podrá ser con cuchillo hueco, lo que llamamos aquí cuchillo vampiro. Lo importante es hacerlo en forma adecuada. No es lo mismo hacerlo a un nivel próximo a la mandíbula que hacerlo hacia la entrada del pecho. Nosotros siempre vamos a intentar que sea un corte lanzado hacia arriba, lo más próximo al pecho posible, para que justamente podamos hacer dos cosas. Podamos tomar los grandes vasos sanguíneos y también podamos de alguna manera cortar la irrigación hacia la masa encefálica y que ese animal que está en un estado de noqueo, bueno, rápidamente también pierda irrigación y esa masa encefálica en particular. Evidentemente en estos procesos, justamente para poder mantener la calidad de la carne, también se incorpora, o estamos trabajando hace muchos años, con lo que es la estimulación eléctrica de la canal para, de alguna manera, poder agilizar algunos procedimientos que tienen que ver con el frío y, en algunas plantas en particular, con lo que es el desposte caliente o el despiece en caliente. Bueno, son sistemas que van a trabajar respecto a poder conducir una corriente eléctrica sobre la canal y obtener justamente estas contracciones, digamos, significativas para evitar que a lo largo del proceso de maduración de músculo en carne y instauración del rigor mortis, que es un proceso propio de este pasaje de músculo a carne, bueno, lo podamos hacer de la mejor manera y no tengamos defectos como puede ser, por ejemplo, el acostamiento por frío. Pueden existir sistemas a bajo voltaje, en donde todavía tenemos todo este sistema nervioso íntegro. Lo hacemos durante el mismo proceso de sangrado y esto también favorece a obtener una mayor cantidad de carne, de sangre, perdón. Y luego tenemos otros métodos que son a mayor tensión o mayor voltaje y que efectivamente tienen que ver con un animal que ya pasaron unos 30 minutos post noqueo y que efectivamente requiere una potencia superior y que de alguna manera hoy por hoy en la industria también se emplea, pero nos conlleva tener algunos cuidados respecto al cuidado de los operarios y colaboradores que manipulan este tipo de equipos. Otra cuestión que es fundamental, y con esto ya para ir cerrando también, que es fundamental a controlar, es que nuevamente nosotros producimos de alguna manera un tiempo rápido entre que noqueamos el animal y lo desangramos. Luego tenemos que ser pacientes entre el momento en que producimos el corte de los grandes vasos sanguíneos y empezamos las operaciones de desollado, tiene que pasar un tiempo. No podemos, de hecho, observamos por allí en algunas plantas que mientras están haciendo el desangrado, ya cortan una oreja, empiezan a abrir el cuero o hacen otras operaciones. Lleva un tiempo importante, entre 30 y 60 segundos, para que efectivamente ese animal muera. Todo lo que hagamos previo a ese tiempo, el animal lo va a estar sintiendo. Sea un golpe, sea un proceso de cuereado, como estamos hablando recién. Y en el caso de porcinos, lo mismo. Normalmente los podemos escalar de forma vertical o de forma horizontal en bateas, en donde ese porcino puede entrar a este proceso en particular si solo si ha muerto correctamente, porque podemos observar en algunas plantas que estos animales, mientras están en las piletas de pelado, bueno, por ahí pueden llegar a tener algún tipo de movimiento que estén indicando todavía alguna presencia de actividad cerebral
puntualmente y por tanto de sufrimiento. A modo de resumen, existen diversos errores que podemos cometer puntualmente. Algunos tienen que ver con errores que van a ir desde la granja hasta el proceso de degüello, como vimos recién, que pueden ser carnes de fe, PSE y algunos errores por hematomas, y otros que tienen que ver directamente con el manejo del rastro y el manejo de la planta, como puede ser el escortamiento por frío, rigor por congelación, deshidratación o algún problema de sobreescaldado, por ejemplo, en los sapos. Vamos a nombrar algunos de ellos y si nos queda tiempo después del momento de intercambio podemos profundizar algún tipo de cuestión. Para nosotros es sumamente importante poder medir el pH, que es de alguna manera el proceso de acidificación de la carne, del músculo que se va a transformar en carne. Es muy importante para nosotros observarlo porque nos va a determinar cuál va a ser su calidad tecnológica y cuál va a ser su calidad microbiológica. Es muy importante que estos procesos de maduración se desarrollen de una manera adecuada, controlada, y que efectivamente nosotros podamos hacer un exceso de pH lo más ordenado posible. En bovinos lo tomamos normalmente a las 24 horas post-mortem y en el porcino somos un poco más rápidos y lo tomamos alrededor de los 45 minutos post-mortem. ¿Por qué? Porque cada una de estas especies, como vamos a ver ahora, está asociada a una determinada, digamos, no conformidad o un defecto que se puede llegar a presentar. En vacunos, puntualmente, son muy susceptibles a producir estas carnes de PD, por sus siglas en inglés, de oscuras, firmes y secas, en donde son momentos de estrés previos a la faena, normalmente también tienen que ver con estrés prolongados, que involucra el transporte, que involucra el proceso de manejo en granja, el ayuno excesivo, las distancias largas de transporte, en donde estos animales al momento de la muerte tienen poco glucógeno disponible y por tanto tienen poca generación de ácido láctico y de alguna manera esa gasificación de la carne va a ser sumamente pobre y entonces nos quedan valores de pH sumamente altos. Esos valores de pH altos hacen que esta carne sea muy susceptible del desarrollo microbiológico, tenga una vida útil mucho más corta y tecnológicamente presente defectos que no son deseables. Muy sucintamente y de manera muy corta, el porcino en general es más susceptible a desarrollar carnes pálidas blandas exudativas con estrés que son específicamente bien marcados previos a la faena, incluso se los pueden llegar a dar minutos antes de llegar al cajón de noqueo. El cerdo tiene la característica que puede presentar, y eso se ha visto a lo largo del tiempo, una predisposición genética para desarrollar esta sintomatología, en donde lamentablemente el pH que esté alrededor de 7 en el animal vivo, baje de manera exagerada durante estos primeros 45 minutos post-faena. Esta bajada de pH es sumamente mala para la calidad de carne porque de alguna manera el animal va a estar desarrollando altas temperaturas por el mismo proceso de faena y de escaldado que hacemos con el mismo, con una cantidad de ácido muy importante. Y lo que va a significar es que se rompa la proteína miofibrillar que aporte el color específicamente de lo que es la mioglobina, parte de lo que es estructura de sostén también del mismo y que genere estas carnes de alguna manera blandas en particular. Existen multiplicidad de efectos. Estos son problemas que tienen que ver por allí con el sobreescalado, con degüellos incorrectos, con presencia de sacos, en donde si el operario no realiza un correcto desangrado, nos quedan bolsas con sangre en ese proceso y estos animales son posteriormente escalados, empezamos a detectar este tipo de defectos que evidentemente cuando llegan hasta nuestro cliente final son cuestiones de rechazo. Otras cosas que tienen que ver con el uso de arreador eléctrico dentro de la granja o métodos de noqueo eléctrico inadecuados, en donde toda contracción y aumento de presión sanguínea puede llegar a generar estas petequias, puede llegar a generar hematomas que tienen nuevamente una connotación de pérdida de vida útil, menor durabilidad y por otro lado también el gran problema de que esto evidentemente no se puede vender como un corte cárnico completo, sino que o se decomisa o tiene que redestinarse a otro tipo de
de la industria. Podemos tener también excesos durante el aturdimiento. Hoy por hoy, la mayor parte de los equipos de aturdimiento eléctrico se autorregulan en función de la masa corporal que tiene el animal que estamos noqueando, pero bueno, podemos tener equipos más antiguos en donde no tengan estos sistemas de control de irrigación venosa, digamos, dentro de lo que es la pierna, y con pérdidas, obviamente, de calidad. Otros defectos, voy a apagar la cámara un minuto porque me parece que me escuchan cortado. Ya para finalizar, otros defectos en particular, como puede llegar a ser estas cuestiones de animales caídos con una cantidad de golpes sumamente importantes. Esto lo vemos en un bovino, estos son pisotones que vemos específicamente en un porcino. Entonces, la foto. Lo que nos tiene que llamar a reflexionar esta imagen en particular es qué hacemos con esto, es decir, qué es lo que pasó previamente. El problema estuvo en la granja, en el campo, en el traslado, en los corrales, en el cajón de noqueo, y cómo de alguna manera esto se puede llegar a trabajar. Las contusiones es sumamente importante que las identifiquemos en qué región anatómica se van a estar asentando, a su vez identificar qué tipo de grado de profundidad tienen específicamente para el desarrollo de poder tomar decisiones concretas a la hora de poder actuar. Estas son algunas cuestiones que tenemos que ver respecto a cómo se encuentran las lesiones en particular y finalmente lo que planteamos en estos tipos de estudios en donde es muy importante revisar. Fíjense que tenemos hoy por hoy datos concretos de lo mal que podamos llegar a estar trabajando. La idea con esto es tratar de no llegar a este tipo de cuestiones. Es decir, hoy por hoy llegar a un punto de este tipo es un punto de no retorno. No podemos volver a colocar el cuero, volver a colocarle las vísceras y mandarlo al campo para que se cure. Una vez que llegamos a este punto, realmente es problemático y efectivamente es una pérdida económica para toda la cadena. Nicolás, no sé si quieres compartir cámara. Sí. ¿Se ve ahí? Sí, se te veo. Yo al último, disculpen si apagué la cámara en algún momento, pero sentí que se cortó un poco. Bien. Si quieren podemos pasar un... Listo. Pues muchas gracias, Nicolás y Gonzalo, por su presentación. Bastante interesante. Y pues bueno, a continuación leeré algunas de las muchas preguntas que nos han llegado a través del chat para que pues cualquiera de los dos nos pueda ayudar a contestarlas. Bien. La primera pregunta es, para el caso de los cerdos, uno de los problemas de calidad de carne es el PSE, carne pálida y exudativa. ¿Cómo se puede atacar sus causas? Bien, si quieren, ya que la nombré yo, la respondo yo. Bien, básicamente es decir, lo que decíamos recién es la foto. Una vez que tengo causa la carne TCE, tengo que ver qué está sucediendo. Hay varias cuestiones que tienen que ver con la línea genética que estemos utilizando. Digamos, el PCE antiguamente se conocía como el gen, la predisposición del gen al gas lotano o esta hipertermia maligna que desarrollaban frente a la presentación de inducirlos a consumir gas lotano y esta detección. Hoy por hoy ya se puede seleccionar de manera genética, se puede hacer, digamos, biología molecular para justamente detectar si una determinada línea genética tiene esa predisposición. Pero eso es la mitad del trabajo. Nosotros lo que vemos en cada animal que está llegando a un rastro es mitad genética, mitad ambiente. Primero que nada, yo atacaría la genética, es decir, qué genética estoy comprando específicamente. Eso es la mitad del trabajo. Luego está el ambiente, que es lo que trabajamos específicamente en el día a día. Una vez que logré la genética y estoy tranquilo en ese sentido, bueno, tendré que trabajar en el enriquecimiento ambiental del animal en la granja. Cómo de alguna manera será el procedimiento para encerrar a estos animales previo a la carga del camión.
qué cantidad de horas de ayuno voy a tener específicamente, qué distancias voy a obtener, en qué momentos del año y con qué temperatura voy a realizar ese movimiento. Si esos animales va a ser una época de frío y tendré que cubrir parte del camión, o si son épocas de calor en donde tendré que duchar los animales previos a la carga. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos evitar el PCE? Es haciendo de alguna manera lo mejor posible las tareas respecto al bienestar animal. El PCE lo evitamos justamente cuidando el bienestar animal. Es decir, a partir de no castigarlo, no usar arreadores eléctricos, no digamos, no superar la capacidad de carga de un camión, no bajarlos o trabajarlos de forma apurada, hacer correctos métodos de noqueo. Es decir, tiene que ver justamente con tratar de respetar estas cuestiones que estuvimos trabajando previamente. Y obviamente también de controlar, es decir, no solamente es saber si yo tengo el problema, es también estar controlando en cada tropa o en cada grupo de animales qué tenor de pH estamos teniendo efectivamente. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué tecnologías nuevas existen en los procesos de manejo y faena del animal para mejorar el bienestar animal? Bien, todo lo que sean tecnologías nuevas básicamente tienen que ver con, hay bastante. Es decir, hoy por hoy lo que más se está buscando es poder monitorizar todo el proceso, es decir, colocar cámaras en lo que es la carga de los animales, colocar cámaras y parámetros de control de temperatura y de humedad dentro del mismo camión a la hora del traslado, que pueda trabajar con determinados indicadores que me den de alerta, es decir, si podemos estar en un ambiente de estrés. Por ejemplo, en bovinos se está trabajando también con reconocimiento facial y poder detectar si el animal efectivamente puede estar en una determinada situación de estrés en particular y que hagan que el colaborador que está trabajando en esa área, si estamos detectando algún nivel de estrés superior a la normalidad, podemos emplear distintos tipos de herramientas, ya sea hacer esperar para que ese animal sea frenado mayor tiempo, ver cuáles son los factores que lo están estresando en forma puntualmente en cada momento. Un poco esto lo dijo Nicolás, lo trabajamos muy rápido. Trabajamos también con algunos nuevos conceptos, que es esto de faena de precisión o sacrificio de precisión, en donde hay mucha tecnología disponible para poder censar, es decir, poder medir qué es lo que está sucediendo alrededor del animal. Bueno, y esos datos, esas medidas que se estén logrando, bueno, poder aplicarlas para poder mejorar el bienestar. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿el transporte de animales vivos causa estrés? Lo dejo a Nicolás. Dale, ¿se escucha bien ahí? Bueno, un poco lo estuvimos conversando, hablando sobre lo que era transporte de animales. Lógicamente sí, es uno de los momentos más estresantes de la vida del animal, lo que es el transporte. No solamente lo que incluye, digamos, el desplazamiento, sino que lo que es la carga y descarga del animal al camión es uno de los momentos más estresantes del viaje, ¿sí? Así que sí, es estresante. Esto hay que tener en cuenta varios factores. Uno, y el principal, es el manejo del operario, del transportista, para subir los animales al camión. Hay que entender que lo tienen que subir lento, a su paso. Las puertas tienen que estar bien abiertas. Entender que si la puerta está a media altura abierta puede llegar a generar pérdidas por contusiones en la carne. También es importante el tipo de camión que se utilice, ¿sí? En este punto, camiones ciegos, en el caso de los bovinos, son sumamente importantes para que no se genere estrés durante el transporte del animal. La densidad de animales dentro del camión es importante, ni mucha ni muy poca, ¿sí? Si es mucha, los animales se pueden llegar a caer y se empiezan a pisar entre ellos. Es muy probable que se muera algún animal si alguno cae durante el transporte, y si es muy poca la densidad de animales y no se ponen los separadores, el movimiento va a hacer que los animales vayan de un lado para otro en el camión y esto puede hacer que se caigan. Otro punto importante es el clima, ¿sí? Hay que entender que hay regiones, somos de toda Latinoamérica en este webinario, pero hay regiones donde hace mucho calor. Entonces, en regiones donde hay temperaturas muy elevadas, hay que intentar que el transporte sea en horarios, ya sea nocturnos, como en horarios donde no haya tanto calor.
Así que sí, principalmente genera mucho estrés para terminar con eso. Y también un punto importante a mencionar es el tratamiento del animal previo a que suba al camión, ¿sí? Un tratamiento de ayuno previo va a hacer que el animal tenga un viaje más confortable. Pero ese ayuno tampoco se tiene que pasar demasiado tiempo porque ya le empezamos a generar estrés al animal por falta de alimento. Siguiente pregunta. Vimos en la primera imagen animales en libre pastoreo y animales estabulados. ¿Qué tan recomendado es el semiestabulado? A ver, con respecto a esa pregunta, a ver, no hay una respuesta concreta porque no hay recetas, ¿sí? Todo va a depender del tipo de sistema productivo, del lugar donde nos encontremos y de la tecnología con la que dispongamos, ¿sí? Nosotros podemos tener un estabulado en excelentes condiciones y un libre pastoreo donde no tienen ni sombra los animales y le estamos creando un estrés muy grande. Así que con respecto a eso, es muy difícil dar una respuesta. Cada realidad es un mundo. Cada campo y sistema productivo es un mundo. Todos los sistemas están bien si están bien manejados, libres, semiestabulados o estabulados. Pero cada uno tiene sus condiciones y tenemos que cumplirlas y entenderlas bien en función siempre del comportamiento natural del animal. Siguiente pregunta. ¿De cuántos grados máximos tiene que tener la rampa para que el animal ingrese bien al corral? No sé si lo mencionamos, pero en lo que es bovino, más de 20 grados, ese es el límite máximo que tiene que tener una rampa para que no le genere estrés al animal ni miedo a bajar por ahí. Y hay que agregar que lo que decimos también, en las rampas antiguas directamente tenías el acople del camión y se iniciaba la rampa. Hoy por hoy se busca en lo que charlamos con Nicolás, de tener un espacio recto de alrededor de 3 metros para que el animal se pueda acostumbrar a bajar y luego recién empezar a descender. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Qué características determinan problemas de bienestar animal en la respiración y tono muscular en el momento del desangrado? Bien, esos son dos indicadores que mencionamos. Con respecto a respiración, es que si nosotros detectamos el animal colgado tiene movimiento en la caja torácica o si le ponemos la mano cerca del morro y vemos respiración, significa que está recobrando la conciencia. Ese es el principal indicador. Y lo que es tono muscular, si vemos que el animal está flácido, con la cola caída, con la lengua afuera, significa que el animal está aturdido correctamente. Y si vemos un animal que está contraído, duro, haciendo fuerza, significa que el animal de a poco va retomando la conciencia. Eso es lo que miramos en esos dos indicadores. Todavía tenemos espacio para un par de preguntas más. La siguiente pregunta es, post-aturdimiento, aparte del reflejo corneal y postura, ¿consideran en las evaluaciones respiración rítmica como indicador clave? ¿Querés responder vos, Gonzalo? Está en mute. Sí. Sí, es otro factor también a revisar, es decir, es un poco lo que decía Nicolás, de ver cómo se está recuperando el animal. Evidentemente que varía con como dijimos, lo pasamos un poco rápido, pero varía también con el método de aturdimiento que nosotros estemos empleando, ¿no? Un método eléctrico no es lo mismo que un método mecánico o un método químico. Cada uno de ellos tiene sus características de tonicidad muscular. Hay partes en donde llamamos fase tónica y fases clónicas que tienen que ver con cómo se vaya desarrollando. En general, lo que nosotros indicamos cuando nosotros hacemos protocolos de bienestar animal, si bien nosotros de alguna manera podemos observar muchos indicadores, en la industria, con velocidades de faena por allí un poquito más rápida, nos concentramos en lo que realmente podemos medir. Es decir, salvo que podamos tomar todo este listado de ítems, observarlos y verlos, por ejemplo, dentro de un sistema de gestión o de aseguramiento de la calidad y medirlos en un animal cada 1 hora. Eso es una metodología que también puede ser válida, pero normalmente lo que hacemos es lo que decía recién Nicolás, es decir, el bienestar animal es individual, nos debería preocupar
ver cada animal en sí. Entonces necesitamos por ahí ver estos indicadores en forma puntual y en forma rápida. Como bien dijo recién Nicolás, poder chequear si esa respiración empieza a ser rítmica o si efectivamente empezamos a tener movimientos, digamos, de reincorporación o de toma de conciencia. El gran problema que vamos a tener allí es lo que decíamos antes, es decir, tenemos siempre ese cuidado tanto por el bienestar del animal como porque este animal que ya está izado y posiblemente ya lo estemos desangrando es un gran riesgo para el colaborador que está manipulando el cuchillo. Correcto. Pues bueno, tenemos muchas preguntas. De todas maneras, nos han dejado sus contactos ahí en la diapositiva final. Y pues bueno, nada más concluimos con una última pregunta que nos hicieron también, que sería, ¿cuáles son los principales agentes estresores de los animales a nivel instalaciones en plantas frigoríficas? ¿Me podrías repetir la pregunta, Rodrigo? ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Cuáles son los principales agentes estresores de los animales a nivel instalaciones en plantas frigoríficas? Bien, bueno, a ver, el principal estresor es el hombre. El hombre que realiza el manejo lo podemos determinar como el principal estresor, pero después la realidad de cada planta va a depender de cada uno, ¿sí? En zonas de climas muy calientes podemos estar hablando que un agente estresor en corrales es el calor. Por ejemplo, si no tenemos sistemas ya sea de aspersión o de ventilación. En industrias donde no hace clima cálido, tal vez el principal estresor dentro de los corrales puede llegar a ser el piso o el hacinamiento porque hay muchos animales juntos, ¿sí? Pero tiene que quedar claro es que el operario, la mano humana, es uno de los principales indicadores y es uno de los principales problemas que puede llegar a generar que el bienestar de los animales no sea bueno en ese recorrido. También un poco lo que mencionamos, lo que es instalaciones en referencia a pisos, muy importante, el animal tiene mucho miedo de caerse. Entonces, si nosotros no le brindamos un piso que le suponga antideslizante para que pueda caminar tranquilo, el animal va a estar muy estresado, igual que la iluminación. No van a zonas donde está más oscuro, entonces si nosotros tenemos una incorrecta iluminación, eso lo va a estresar muchísimo y va a generar que el principal estrés sobre el hombre dentro del matadero genere un manejo brusco del animal para hacer que camine y terminamos estresando aún más al animal. De acuerdo. Pues muchas gracias de nuevo, Nicolás y Gonzalo. Como conclusión de la excelente presentación, podemos ver que los animales que son tratados de manera incorrecta pueden presentar lesiones en diferente grado de importancia, que puede llevar al decomiso de piezas, con pérdidas para el productor, introductor, matadero e incluso al consumidor, ya que esto da como resultado carne de baja calidad y de poco valor en el mercado. La industria cárnica formal en México reitera su apoyo y compromiso a favor de prácticas que procuren el cuidado animal a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de producción, ya que el cumplimiento de la normatividad vigente, incluyendo las buenas prácticas que promueven el bienestar animal, han permitido que la calidad de la carne mexicana sea reconocida a nivel internacional. Es por ello que al cierre del año 2022, México ocupó el 9º sitio mundial en exportación de carne considerando res, cerdo y pollo. Y pues bueno, con esto hemos llegado al final de la presentación. A nombre de Ernesto Hermosillo, presidente del Comecarne, agradecemos a Nicolás y a Gonzalo de Agroglobal por su tiempo, así como a los asistentes que nos acompañaron. La presentación, les recordamos, la podrán descargar en el sitio web del Comecarne y el video de la conferencia estará en el canal de YouTube del Consejo en los próximos días. Y también los invitamos a conocer los servicios del Comecarne y a afiliarse. Gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a Comecarne por la invitación.